técnico de Susuán, que somos representantes directos de DERCO. La entrega técnica fundamental es tanto como la operación del equipo y la parte de seguridad del equipo. La parte operacional empieza sobre qué es lo que no se puede hacer con el equipo para que no sufra daño tanto como el operador y como ustedes. Ustedes pueden dar cuenta que este equipo no es cabinado, ¿cierto? Entonces ahí hay más posibilidades de riesgo. Estos equipos trabajan la tracción, si se pueden dar cuenta, que trabaja igual que una tipo oruga, que giran la rueda y se frenan la otra, que trabaja con un motor, que son unos motores que llegan aquí, que son motores de giro, que usted puede girar en su propio eje. Hay muchas posibilidades de volcamiento en esta máquina, en el sentido de que al trabajar con el aguilón siempre están los estabilizadores. No pueden trabajar si no están con los estabilizadores en su posición y trabajar con el aguilón. Es decir, en esta posición no pueden trabajar con el aguilón. ¿Por qué no se puede trabajar? Porque pueden sufrir un desplazamiento. Con el mismo aguilón los puede girar, los puede voltear, entonces botarlo con el equipo. Esto también en el sentido de que el giro del equipo siempre tiene que hacer una pequeña curva. Aquí le explico una pequeña curva, no giran bruscamente. ¿Por qué? Porque hay un sistema que se llama la forma látigo, que es cuando tú giras, le empujas el equipo para afuera. Entonces siempre es hacer una curva. Es decir, si tú vas a girar, empiezas a dar una pequeña curva para que no se haga el sentido el látigo. La forma de operar el aguilón tiene un desplazamiento. Si ustedes lo pueden dar cuenta que aquí están en el centro, ¿cierto? Pero también ustedes pueden desplazar el aguilón a distintas posiciones donde quieran trabajar. Yo les voy a explicar cómo se puede soltar, porque aquí tiene un sistema hidráulico, freno hidráulico, que acá tiene un accionamiento que ustedes lo sueltan y este lo destraba. Y ahí ustedes se colocan en posición con el aguilón, el brazo de ataque, que el nombre técnico es MAI, el tower, la torre del aguilón. Se puede poner en posición y con el mismo balde lo empiezan a desplazar, porque no es mecánico, se desplaza mecánico, no es hidráulico, solamente el sistema hidráulico que es el desbloqueo del aguilón. Entonces, ¿cuál es una de las partes seguras de estos equipos? Que aquí tienes que mantenerlo con grasa, para que no se trabe, en el sentido de que cuando trabajan con cemento o trabajan con tierra, siempre se va a quedar con tierra acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes aquí no tienen engrasado o no tienen limpio, el aguilón se tender en trabar. Entonces va a ser un pequeño ángulo y el equipo no lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes se van a traer todo el equipo para el lado. ¿Y esa maniobra cuántos grados? ¿90 grados? El equipo lo da, ustedes lo colocan en 90 y 45 grados en la posición donde ustedes queden cómodos como para poder desplazar el aguilón. Eso va todo en el operador, porque ahí, como se yo les puedo decir, lo pueden colocar en esta posición. El manual te habla que tenés que hacer los 90 grados. ¿Cómo? El manual te habla que tenés que hacer los 90 grados. Sí, es que el manual, claro, te lo dice en el cuando... Para que no sufra daño la máquina. Yo le voy a explicarle todo eso. Es decir, claro, el manual le dice en 90 grados, pero si ustedes no están en una posición, están en una pared y no le dan los 90 grados, ¿cómo lo van a hacer? Es decir, entonces usted tiene que buscar la posición de la parte de seguridad, ¿cómo lo pueden hacer? Si no le da para un lado, lo pueden colocar en el lado donde ustedes se sientan cómodos y el equipo no vaya a sufrir ningún daño, ¿cierto? El estabilizador, siempre el equipo, ustedes tienen que ver que el equipo no quede torcido ni para un lado ni para el otro lado, no tiene ni ver nada, entonces todo eso lo tiene que ver el operador. Ahí va siempre en la práctica y cuando vais conociendo la mini red, una mini red. Acá arriba, ustedes se pueden dar cuenta, yo tengo acá
sobrado ahí de salió. Aquí hay un destrabador. Si usted yo lo echo a andar el equipo, ¿se dan cuenta que se destrabó? Miren la apertura. Yo lo guardo. Se va a apretar. Ahí apretó. Ahí aprieta. Si usted lo destraba, lo levanta y se Ya destraba. se destraba todos los brazos. Estos son los frenos hidráulicos, solamente los frenos Solamente el hidráulicos, freno. estamos hablando de los frenos hidráulicos. Entonces ahí ya usted tiene la posición de poder girar y poder desplazar el aguilón a la posición donde igual le queda más cómodo para trabajar. Y una vez lo destraban. ¿Cuál es lo que tienen que tener cuidado? Que de que el equipo cuando lo van a trabajar tiene que estar siempre trabado. Porque ahí va a sufrir daño, porque si usted se le olvidó que está con ese juego, el aguilón va a tener juego y ahí empieza a sufrir daño tanto como los pasadores, los piñones, los bujes que van montados, todo el sistema de articulación va a empezar a tener daño. Entonces siempre tienen que preocuparse de que una vez de que corrieron el aguilón, trabarlo. Ahí ya se pueden dar cuenta que se destrabó y ahora empezar a trabar y ahí se apretó. El trabajo del brazo de ataque y la posición del manquero, que es el brazo principal. Aquí en este punto hay, se pueden dar cuenta que aquí hay una lucecita verde, ¿cierto? Esa lucecita verde es por la fuerza del peso, cuando usted se pasa todo el peso la levanta, o se levanta una válvula de alivio. La válvula de alivio es la que protege tanto los cilindros. ¿Cuál es la válvula de alivio? Que ustedes están excavando y si la máquina no puede, abre la válvula de alivio. Y es porque el equipo no tiene la fuerza suficiente, el sistema hidráulico, para levantar, no sé, una piedra, a lo mejor por el asunto del peso. Ay, el viejito dijo que esa lucecita verde se prendía cuando uno la aceleraba la máquina. No, es por el, ¿O no? no, es por el peso. Alexi, ¿Quién era el viejito? El vendedor. ¿el vendedor? Mark. Ya. Sí, o si lo dijo que para ocupar el aguilón había que acelerar la máquina. Hasta que se prendiera la luz verde. Siempre las revoluciones, siempre el equipo tiene que trabajarse al máximo de la revolución. Nunca se trabaja en vacío, para que no sufra daño tanto Por eso como dijo, el motor. él le iba acelerando y cuando se le prendió la luz verde, dijo que ahí la máquina ya estaba al 100 para poder trabajarlo. Ya. Ahora, si usted nos dice que esa buena es Sí, para esa usted mismo se van a dar cuenta que es para el peso. Que cuando ustedes están trabando, puede ser que por modelo, porque hay un montón de modelos que también trabaje con el asunto de la aceleración. Tendría que verlo en el manual de los equipos, que uno CX, ahí está la Plus, está la 1CX que es inglesa, la que es Brasil. El parqueo, del botoncito del parqueo hay que tener cuidado que este medio botón es medio delicado. Sí. Sí, Entonces, pues tiene un cuesta, seguro. cuesta de repente usted lo aprietan y se quiebra. Entonces hay que tenerle un poquito que eso ya es un poquito más o menos delicado, ese es el asunto del botón. Usted tiene la bocina, después el giro. Aquí este equipo tiene tercera función. ¿Qué es lo que significa tercera función? Que a donde están esas dos tapas rojas, ahí se puede instalar un martillo, el martillo hidráulico. La tercera función, ahí está la llavecita que está la llave de paso y el pedal para trabajar con la tercera función. Eso es lo que significa tercera función. A la vez trabaja con el botón que está allá. O con el botón con ese. Y Pero para que te traje la tercera función tenés que sí, apretar el botón de allá. y abrir la llave. No, pero yo te digo el botón, no el comando. Sí, el auxiliar. El El auxiliar. Sí,
siempre hay que apretar el auxiliar, abrir la llave y a trabajar con el botón, ¿cierto? Y si con esta función que está, y si tú apretas el auxiliar, No va a trabajar. No, pues no te trabaja porque, No trabaja porque te abre la tiene pala. que... solamente el auxiliar es para dar el paso al sistema de lo para que... darle el flujo a las otras mangueras, a los accesorios. a los dos que están ahí. por eso, cuando te volvís para adelante, tenéis que bajar este para que funcione la pala. Sí, pues, tenés que trabajar con Y eso. si te volvís para allá, tenés que devolverlo para arriba para que te funcione el aguilón. Sí, pues, porque tú ahora en estos momentos tú lo apretáis con la máquina andando, apretáis el auxiliar de allá y se abre la pala. Sí, Porque esa es para la tercera función. pero mientras no abran la llave. Sí, pues mientras no abráis la llave. Pues si abre la llave te va a trabajar la tercera función. Y aunque esté mirando para acá con el asiento, En donde la posición que se coloque. El asiento automático, si vos lo ponías mirando para la puerta, el culiado no Sí, te mueve de ninguna manera. el sistema del asiento es mecánico. Es mecánico. No tiene nada que... ningún sensor ni nada de que lo bloquee. Se bloquea, pues, macho. ¿Lo bloquea? Sí, pues. Porque usted pone el asiento mirando para acá, se bloquean los comandos. Ahí lo pillamos, ¿ves? Que pasa que es más tecnológica la máquina. No. Sí, pues. Pero sí, El manual dice. hay que ver una cosa. Mira esta leche. Tráete la No sé si tiene galleta. un límite, sí. allá hay una concaína. Sí, tiene límite, sí, tienes razón. Sí, Se bloquea. el manual lo dice. Yo leí el manual. Qué bueno eso de leer los manuales, que de repente los manuales se prestan para... Sí, andan. Andamos buscando Sí, weas tiene en el sistema de bloqueo el asiento. Porque usted, en esa posición que tiene el asiento no le funciona ningún comando. Sí, ahí está el límite, sí. Sí, tienes Tiene que razón. estar en una de las dos posiciones, para Trabaja adelante o para atrás. con límite, sí. Ya. Loco. ¿Y te la parece? Por eso, si estáis mirando para adelante, tú podés levantar la pala. No, No se porque puede levantar la mano. lo bloquea. Te Lo bloquea. bloquea, el asiento lo bloquea. Siempre, vais a tener que mirar el asiento. Siempre. Sí, no es Siempre como la la posición. retro antigua que tú miráis para adelante Por cualquier lado. Y moví el y aguilón, como el con la aguilón con la weá, no, pues no, es más tecnológica esta. El... Podría ser por un tema más de seguridad, ¿no? Además, el mismo sensor del asiento cuando tú te sientas en el asiento y lo bloquea Sí. con los mini cargadores. Aquí lo trabaja solamente en el volteo. Las máquinas de arrastro, tú le vas a ir levantando, si caes pegado, bueno, te estiras El asunto de los con la neumáticos, pasada y hay que te- tener mucho cuidado el asunto de los neumáticos por el asunto de los arrastres, porque de repente cuando se arrastra mucho el neumático, cuando uno va girando, por eso uno de repente hay que hacer una pequeña curva Siempre para con que el un poco de neumático movimiento. no lo corte, siempre con un pequeño movimiento, ¿cierto? El otro motor reductor, cada lado tiene su motor reductor, esto trabaja con sistema de cadena. Aquí trabaja con una cadena Ya. y va trabajando. La lubricación, es decir, el aceite de la cadena tiene un estanque que es solamente para la lubricación. No tiene nada que influye del asunto de que trabaja con el aceite hidráulico o con el aceite motor, un aceite independiente. El engrase, todos los puntos de engrase, si ustedes pueden dar cuenta, están en este sector, ¿cierto? Casi la mayoría de los equipos con articulación, lo más importante es el engrase. Es decir, una vez, 2 veces a la semana, hacer un tipo de trabajo que estén realizando. La grasa va todo en el proveedor, porque quedan comprar usted la grasa grafitada, la grasa multiuso no es muy buena para el asunto de las articulaciones porque es un aceite que es una grasa reciclada que al poco tiempo se convierte en agua por la temperatura. No es una grasa, no es una grasa que no debería usarse para el tipo de articulación. ¿Y cuál es la grasa que ocupa? Van en el empleador, pues se llama así que comprar la grasa grafitada, como la indicada a este tipo de trabajo. El balde, ¿cierto? Tiene 2 seguros para poder desmontarlo, para en caso de cuando, no sé, a veces usan con un tipo de horquilla y cosas así. El balde tiene un volteo, que ustedes lo han trabajado, ¿cierto? Que tiene una tapa de abajo, que aquí en este lado trabaja,
para poder recoger, o a veces para colocar el barredor y cosas así. En el motor, ahí tenía un problema de que no llegó la llave del motor, pues yo la voy a abrir con otro conectado para poder levantar el capó, para ver el asunto del motor y el asunto del rayador, de los golpes, de las protecciones, y el asunto de los engrases. ¿Dudas, consultas? Esta máquina tiene un sistema de desbloqueo. ¿Ya? Tiene que tener una válvula por algún lado. ¿Válvula de cuál? ¿En qué sentido? Cuando, no sé, se corta alguna manguera porque... Todo esto traga con una válvula general Se corta alguna manguera, algo y digamos, no se baja. Si usted lo tiene levantado y se rompe, esta no se va a bajar, solamente va a quedar con el aceite que queda en la línea. Tiene una válvula relé, que es una válvula general, que va en el sistema, o una válvula retención. La presa se ocupa en caso de... No, siempre está trabajando. ¿Sí? Siempre está trabajando. Esa válvula se abre cuando aumentan las presiones. No sé, usted, lo que recién le estaba explicando, usted está levantando y no lo levanta, se abre la válvula de alivio. Esa válvula de alivio se da retorno, entonces a la máquina no le esfuerza más para que no sufra ningún daño, tanto los cilindros o como los brazos, todo eso. Es una válvula siempre está trabajando. Si se rompe un flexible y la máquina queda con el aguilón pegado ahí abajo, ¿no hay forma que vuelva a su posición? No. Queda muerte nomás, o si no va a seguir botando el aceite. Va a seguir botando el aceite. Va a seguir botando el aceite. Casi la mayoría de esos, a lo que usted dice, son unos cilindros que vienen con la válvula incorporada al cilindro. Pero siempre va a botar aceite. Si se rompe un flexible, el equipo va a quedar, lo tienen que dejarlo parado para poder cambiar el flexible. Pues si no, si se rompió este flexible, no va a poder mover este brazo. Va a poder mover cualquier otro brazo, pero menos esta función. Entonces, si levanta, pero son cosas más o menos bien extremas. Lo que pasa dentro del sistema hidráulico. Dentro del sistema hidráulico siempre va a ser lo mismo de algún flexible, por daño. Casi la mayoría en estos equipos nuevos, lo que pasa por rotura de flexible puede ser golpe, o puede ser por mala operación, o pasa ya, no sé, un fierro o algo que se metió entre medio, que se haya cortado, porque todos estos flexibles, todo viene certificado. Todo flexible viene nuevo. No hay temperatura, no hay que le haya llegado años parados. Estas máquinas no pasan años parados. Estas máquinas salen del mercado, yo no creo que pasen más de un año ahí botadas en el sol. ¿Duda en consulta? En el tema de almacenamiento, De almacenamiento por ejemplo en container o en exterior, no tiene ningún problema. No debería, tanto como dejarla afuera o dejarla adentro, no debería por qué tener problemas. Porque por el asunto de la humedad, o el asunto de lluvia, el sol, cosas así. ya, y en temperaturas bajas, No debería tener ningún problema. Es decir, si este equipo lo llevan a trabajar, no sé, en Maricunga, que trabajan, no sé, por 30, 40 grados bajo cero, tienen que ponerle un kit de invierno. ¿Cuál es el kit de invierno? Dentro de la minería lo que se ocupa, que son unas planchitas que son de temperatura para que no se congele tanto el combustible y el sistema hidráulico y la batería, que son lo que pide las normas de lo que es minería. No sé, pues si van a trabajar aquí en los Andes, la altura máxima son 3.600 metros. Y en frío no hay más de 20 grados bajo cero, aquí en los Andes. Las minerías que están para el norte, esas minerías, no sé, Maricunga, Caserones, esas mineras son que están más altas, que trabajan a mayor temperatura bajo cero. Pero no deberían tener ningún tipo de problema aquí en las mineras que hay aquí en la región, como los Andes, Catemu, Illapel, todas las mineras que yo conozco, que yo he estado arriba. Pero tan extremas aquí en la zona no hay tantas mineras que trabajan a tan bajo cero. y en el otro extremo, en las altas temperaturas, cuando se calienta la máquina. No debería, ¿por qué? Porque todo
tiene con su sistema de enfriamiento, lo que Ya. es rallador de aceite, todo trabaja como corresponde, si no debería por qué tener problemas si ustedes las mantenciones las mantienen como corresponde, cambio de filtro, no debería tener ningún tipo de problema en temperatura, ni en frío ni en calor. ¿Cuántas horas se cambia el aceite? Aquí por pauta ya a las 100 horas deberían hacer la primera mantención. Ya. Y de ahí empiezan 250, 500 horas y después ya todo va por pauta. Sí, ¿Y eso está estandarizado con la mantención de ustedes? nosotros sí, DERCO tiene el estandarizado de que las 100 horas aquí, usted cuando cumple las 100 horas tienen que llamar y si ya venimos uno de los dos técnicos que tiene, somos dos personas que estamos encargados de lo que es quinta región. Alejandro Muñoz y yo, quien le habla, que son Mauro Godoy, somos las dos personas que vimos toda la quinta región, somos los únicos dos técnicos que vimos todo lo que es JC. Un poquito, pero En caso de volcamiento, ¿la máquina puede volver a funcionar inmediatamente o hay que dejarla un tiempo en stand-by? en ese motivo de volcamiento, lo primero que diría, y que casi siempre pasa, es lo que primero que se mata, se para el motor, porque el motor no puede trabajar en volcado. Ya. En caso de cualquier cosa, igual hay que hacer un chequeo, cuáles son los daños que sufrió el equipo, si hay daño tanto en el motor, en el sistema hidráulico. Entonces, en caso tiene que llamar al tiro al representante o a DERCO, y DERCO lo llamará a nosotros y nosotros venimos a hacer un chequeo al equipo. En caso de volcamiento se seguía trabajando de todas maneras. Claro, no debería, porque quedar trabajando. Sí, Ya. porque igual hay que hacer alguna investigación de qué es lo que pasó, como el daño del equipo, para que no haya un daño tanto como más al operador. Están los cinturones de seguridad, el operador tiene que andar con el cinturón de seguridad, sobre todo con estos equipos que no son encadenados. Entonces es más fácil de que el operador de repente no sé, si sabe que hay una inclinación y el equipo está como a darse vuelta, que no pase. Entonces, Ojalá no lo hagan. ¿Cuánto tiempo puede estar activo el camión? ¿Necesita algún descanso? No, estas máquinas puede estar trabajando todo el día sin ningún problema. ¿Tiene combustible? Mientras tenga combustible y tenga el operador en condiciones, no debería tener por qué problema en trabajar. Aquí lo más importante es trabajar con los estabilizadores, con el asunto del aguinaldo. Y también una vez de que se trabajó con el estabilizador, siempre ha pasado mucho que se le olvida subir los estabilizadores y andan con los estabilizadores puestos. También es una de las causas de accidentes de todo tipo de maquinaria. Es decir, si va a trabajar con el aguilón, sube el aguilón, lo pone en la posición y va a trabajar con el balde y va a trabajar con los estabilizadores, tenga algo seguro que van a tener un accidente. La forma de traslado del equipo, ¿qué me dijo el operador? ¿Lo sabe cuál es la posición de traslado? El manual te sale que tiene las dos posiciones. Aquí, cruzado, y después viene el seguro. Sí. Y Esa así, es la posición de traslado. y así como está. No debería. Porque el manual te explica que de las dos maneras no le causáis daño al vehículo. Pero tú crees No, que no, puedas pero- trasladarte así. Pero tú decís con el vehículo andando o transportarlo de un carro. En la forma de traslado digital, No. Al otro lado, ¿cómo decís tú? eso te explica. Entonces, estamos hablando de traslado. Sí, de traslado, si va a andar con el equipo, no sé, que trasladarte aquí al cementerio que está aquí. No estáis con el equipo con porque esto tiene un peso. Eso anda así. Entonces se tiene la parte de guardarse en la posición. Donde tenga tu puesto el brazo, te da la posición. Donde sea, si lo pueden tener acá al medio, te da igual la posición y lo seguro. Siempre te da la posición de poder guardar el brazo como corresponde. Es lo mismo que una pluma de arranque, lo que andar con la pluma estirar no se debe. ¿Duda, consulta? En el caso de anclaje en los carros,
y la iconografía, en el manual no viene toda la iconografía especificada que trae el vehículo. Debería. No creo que la traiga. No, la trae completa. No creo que la traiga completa. Pero en el tema de anclaje, ¿cuáles son los puntos donde se puede encadenar el vehículo? Estos son los puntos de anclaje del asunto de elevación. Ya, Claro, el punto de anclaje no lo debe tener marcado porque estos equipos casi la mayoría se trasladan solos. Es decir, y no van a ver dónde están los anclajes del carro, en qué tipo de carro lo van a traer, porque entonces tendría que ser un carro universal, es decir, Ya. todo tendría que tener el anclaje a la misma distancia. Entonces ese ya va a base al conductor del camión que está a cargo de su carga, cómo la tiene que ¿Cuánto se amarrar. puede trasladar la máquina? ¿Cuánto? ¿Se puede trasladar De punto a de punto. punto a punto? No tiene ningún problema, tiene sus patentes. no, todavía no. Tiene sus patentes, tiene que tener su revisión técnica, el equipo puede andar, si usted se la lleva igual que una retro, usted sabe que la retro andan hasta en la carretera. Esta máquina no tiene ningún problema, si tiene todos los permisos de Sí, la Top circulación, había dicho puede que, trasladarla con ningún punto. Mm. Digo, es un había vehículo. dicho que se podía trasladar de puerta allá y de ahí tenían que parar. No podía andar a más de no sé cuánto. El operador dijo, ¿cómo se llama? El MAR, el vendedor. No, este equipo se pueden trasladar sin ningún problema. En punto, es decir, la va a llegar de aquí a Santiago. Si se la va a llegar de aquí a Santiago, no. Pero si la va a llevar de aquí a una hora, estas máquinas no transitan más de 30, 40 kilómetros. Es decir, siempre son puntos dentro de la obra. A veces no va a tener ningún problema. Pero para sacarla de circulación, si usted me dice que la quiero llevar esta máquina de aquí a la Villa Olímpica, sale más económico echarla arriba a un camión y dejarla allá. Sí, pero en ese mismo punto del camión, ¿de dónde se puede encadenar la máquina para fijarla al camión? De esa, Ese punto, frontal, tenemos ese punto, y acá atrás vienen ahí la mapa. No, ya. Y el ángulo de la cadena, ese acorde del operador que le sabe del que lo tiene que transportista. tirar. Claro, casi la mayoría de los transportistas la amarran de un solo lado, después la desplazan ¿Ya? y tensan. Y tensa. Y ahí ven el ángulo de cómo le quedó, si le quedó bien apretada, no le quedó bien apretada. Eso ya depende del transportista, cómo la lleva amarrada. Y también la resistencia de las cadenas depende del transportista. Todo depende del transportista, Ok. que la lleve amarrada como corresponde. Digo, si la máquina pesa 1000 kilos, la de llevarla arriba a un carro, no voy a poner una cadena que te aguante 700 kilos. Sí. Sí, depende de eso. Aquí tenemos nosotros un seguro, que es para el pensionista. Aquí hay un seguro. ¿Sabes para qué este seguro, no? Para bloquearle el... Fue que justo no está presente. Para bloquear cuando vayan a trabajar. Para bloquear Sí, siempre ese bombil. este se saca, Para bloquear ese bombil. se saca y se instala. Y Ahí es viene el para- pensionista. Este es un bloqueo, es decir, hay que usarlo. Que no, porque siempre lo sacan y después a nosotros nos llaman y dicen, hay que no tenemos bloqueo. Se lo sacaron, lo dejaron por allá. Este bloqueo siempre tiene que estar. Y este bloqueo siempre tiene que usarse en caso de que ustedes, no sé, o quieren revisar el agua, revisar el aceite o algún nivel o hay alguna fuga y quieren levantar el capó. Por seguridad, se saca y se coloca ahí y se baja y queda el trabajo. Siempre hay que usarlo. Siempre, si por norma, por seguridad, si no lo usa, pueden correr un riesgo. Bueno, Todavía se no. levanta la pala, se coloca el seguro, pero la pala no se baja para que se fuerce el seguro. Se baja un poquito, para que no, porque si tú te quedas, este es un cilindro, ¿cierto? No sí. tiene el mismo porte del cilindro, lo coloca y si no está haciendo fuerza, ¿qué hace? Se trae. Entonces hay que bajar un poquito para que se trae. ¿Podría hacer la maniobra de cómo se...? Sí, no hay problema.
Y aquí ya ustedes pueden trabajar aquí tranquilamente, levantar el capot. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo que me estaba diciendo usted, ¿cierto? Si yo se reviento un flexible, el equipo se viene abajo, ¿cierto? Para eso. Ese es uno de los El problemas. objetivo. ¿Cuál es la diferencia del aguilón? Que en el aguilón, que es una parte de seguridad, usted cuando está trabajando en el aguilón no puede haber nadie trabajando debajo del aguilón. ¿Por qué? Porque usted no tiene el ángulo de visión. Entonces usted trabaja siempre así, cargando, no sé. Cuando está uno en el aguilón no se puede acercar nadie en el aguilón. Aquí sí, Como loro vivo. aquí, claro, acá usted, Pero si vivo aquí sí. van a trabajar, sí, no puede haber ninguna persona en este ángulo, no puede estar una persona en ningún lado. Si se reventó un flexible y le llegó un viejito, es porque el viejito no tiene por qué estar ahí abajo. Acá es diferente. Acá es diferente porque aquí hay que intervenir. El operador puede intervenir. ¿Cómo puede intervenir? Después cuando va conociendo el equipo va a levantar, va a lo que le decía, va a revisar nivel, algún ruido, entonces todo eso da la seguridad. Porque si yo También se puede usar en la... no, por lo mismo. Por eso no Solamente viene con para la pala. claro, por eso no viene en el aguilón, porque en el aguilón nunca no tiene que haber nadie. Si se reventó un flexible, el operador está arriba de la cabina. Entonces no tiene por qué haber nadie. No hay nada que se va a manipular Claro, abajo. ahí no hay nada. Ahí no se tiene que por O qué sea, sería meter realmente estupidez. Exactamente, no se tiene por qué meter nadie ahí cuando está trabajando con el aguilón. Entonces, y si no está trabajando con el aguilón está guardado. Entonces no hay esto. Pero acá no, acá es diferente. Que aquí está el motor y aquí el operador siempre va a estar interviniendo. Si va a estar con la pala abajo, el seguro. Y una vez que ya para sacarlo, lo mismo, terminó, el operador levanta un poquito, si lo voy a sacarlo tú mismo, lo levantas un poquito, te vas a dar cuenta y puedes hacer la maniobra del solo. Ahí. ¿Es ahí? Sí, saliendo aquí. Ahí. Ahora muévase un poquito. Muévase un poquito. Ahí está. Eso es lo que tiene que hacer el operador. Ya. Entonces él leyó Ya el manual. Apretó el... ¿Se apretó, cierto? Sí, está apretado. Ya. Entonces esa es la forma de operar. Porque claro, ya conoce la máquina y ya leyó el manual, hizo todo lo que corresponde. Lo leía bien. Entonces esa es la forma, ya está listo, se gira y ya puede seguir trabajando. Perfecto. El asunto de la tracción, de la que tú hablaste, que la máquina tiene unas cadenas. Claro. Yo para verle el depósito de aceite que No, ese indica la... Este no, aquí lo traes. Tú sacas esta tapa Ya. y viene el visor. Pero ese es solamente para la fuga. Si es que llegara a tener fuga, se cambia o se cambia cada 1000 horas.
Para cumplir 1000 horas casi un año, 2 años, para cumplir a veces menos. Pero aquí los niveles de tanto de hidráulico, siento que tiene igual de combustible. Y lo otro que quería preguntar, la presión de los neumáticos. Es lo que dice el fabricante. Ahí están las presiones. $45 PSI. 45 minutos. Eso es lo recomendable que dice el fabricante del neumático. Fabricante del neumático, que deberías trabajar con ese. El asunto de los apletes de las tuercas. Por este sistema, que donde se arrastra mucho, siempre hay que estar, como se dice la vuelta al carro, pegarle una pequeña apretada a la rueda, porque esta se suelta. Se sueltan mucho este tipo de Dentadura. entonces hay que darse la vueltecita al perro para pegarle una apretada. ¿Cuál es la tapa que dice que le falta? La tapa de Ah, la válvula, que no la sabes. Cuando llegue la llave, las pedimos. Ahí viene un perno que venía medio suelto. ¿A dónde chucha era? ¿A dónde era el perno, Mauri? ¿Vos te acordáis? ¿Y esa pequeña figura que tiene ahí? Sí, de la cita de la luz. Hasta de 12, güey. Caso, hay que sacar la batería para sacar la tapa. Aceite hidráulico. El filtro del aceite hidráulico. Sí. Todos conocen que es una batería. Ahora, yo creo no. ¿No tiene ningún sistema para medir el aceite? En el capó. Aquí en este ¿Tiene un sistema de... ¿O puede ser por el capó?